La isla Pavón está situada al sur del brazo principal del río Santa Cruz. No hay árboles en ella, ni creo que resistieran a los silbantes vientos de la cordillera que encrespan incesantemente las correntosas aguas del río. Como paisaje, la isla Pavón es bastante triste, y la primera vez que la divisé a lo lejos, perdida entre la luz azulada de la tarde, sentí una impresión de pesadumbre. Ramón Lista, 1879. Hola, bienvenidos a Patagonia, Territorio de las Palabras, este programa en el que comentamos lo que a lo largo de la historia de nuestra región se ha escrito sobre ella. Soy Ariel Sánchez, me acompaña en la operación técnica Roberto Pereira y en la locución de algunos de los tramos de las obras o de los textos a los que nos referimos en el programa, tenemos a nuestra compañera Claudia Páez. Y lo que escuchábamos al empezar el programa es una descripción de la isla Pavón, ese paisaje que conoce la mayoría de los que se desplazan por nuestra provincia, ya que la atraviesa la principal ruta nacional de Santa Cruz, la Ruta 3. Casi un siglo y medio después de esa descripción, cuando uno pasa por Piedrabuena, ve que la isla y la zona del río en general contrasta con las mesetas que la rodean precisamente por sus arboledas, pese a lo que vaticinaba Ramón Lista. Pero bueno, lo cierto es que esa vegetación es vegetación importada, es extraña a la naturaleza del lugar, y Ramón Lista, el autor de la descripción que escuchábamos, tuvo acceso a un ambiente que todavía no había sido tan profundamente intervenido por el hombre occidental. Y empezamos nuestro programa con esta descripción de Ramón Lista de 1879, porque íbamos a hablar precisamente de esta figura histórica, de uno de los personajes más polémicos de nuestra historia, básicamente por el debate abierto sobre si Lista fue un defensor de los pueblos originarios del extremo sur o si por el contrario fue uno de sus exterminadores. Vamos a hablar entonces de lo que escribió entre 1877 y 1892, el que fue el segundo gobernador de Santa Cruz, militar y científico, que entre otras cosas mudó la capital de Santa Cruz desde Puerto Santa Cruz a Río Gallegos, tuvo por lo menos una hija santacruceña con una mujer tehuelche y participó también de uno de los episodios más sangrientos que involucró la muerte de indígenas sureños. La obra escrita por Ramón Lista sobre la Patagonia es entonces el tema que vamos a abordar hoy en nuestro programa. Y como decíamos, vamos a hablar de la obra que sobre la Patagonia escribió Ramón Lista. Para eso conviene contextualizar un poco. Cuando Lista viene por primera vez a la Patagonia en 1877, el territorio patagónico ni siquiera tenía una entidad jurídica definida dentro del Estado argentino. En 1884, hace unos años después, se divide la Patagonia creando una serie de entidades administrativas llamadas territorios nacionales, entre ellos el Territorio Nacional de Santa Cruz, y en 1887, o sea, 10 años después del primer viaje de Lista a la Patagonia, se lo nombra gobernador del territorio de Santa Cruz. Como decíamos, es el segundo en ocupar ese cargo después del gobernador Moyano. Lista es gobernador durante 5 años y meses, casi 6 años, hasta 1892. En total, entonces, el vínculo de Lista con el extremo sur, ya sea como explorador, militar, como científico, como gobernador de Santa Cruz, transcurre a lo largo de unos 15 años, tras los cuales Lista se va de la Patagonia y no vuelve nunca más a la región. El valle del río Chico es poco accidentado y el río serpentea caprichosamente formando multitud de islas, todas ellas de una fertilidad pasmosa. La mayor de ellas se prestaría para la cría de ganado vacuno o caballar, y es a mi juicio el lugar más a propósito para colocar un establecimiento pastoril. Una vez poblada dicha isla, es evidente que los indios se fijarían en sus inmediaciones. Estos mismos indios se convertirían con el tiempo en peones de estancia y prestarían los mismos servicios que prestan nuestros gauchos.
Lo que escuchábamos es un fragmento de Viaje al país de los Tehuelches, en el que Ramón Lista describe el Valle del Río Chico, previendo que era posible que ahí prosperara una población, algo que repite a medida que encuentra otros parajes a lo largo del río. Y la población que finalmente demostró esa afirmación de Lista es la ciudad de Gobernador Gregores, asentada precisamente a orillas del Río Chico y en un área fértil, como lo demuestran las numerosas chacras que hay en sus inmediaciones. Y justamente una de las cosas que vemos en Lista es que constantemente observa si la naturaleza del lugar permitiría o no sostener una población, y que piensa en poblar no solo con colonos traídos a la Patagonia, sino también con los tehuelches, de los que espera por ende que abandonen su cultura nómade y que se conviertan en trabajadores rurales, y eso desde la perspectiva de Lista, que es la perspectiva del hombre occidental del siglo XIX, equivale a civilizar. Hay que recordar que el territorio santacruceño, a fines de la década de 1870, tenía muy pocos colonos, y si bien lo recorrían con asiduidad los tehuelches tampoco eran muy numerosos, no implicaban, digamos, una gran densidad de población. Y a propósito de esto, como una digresión que sin embargo viene al caso, Lista cuenta haber conversado con los tehuelches sobre lo escaso de su número, y refiere que los tehuelches tenían una memoria ancestral, una leyenda según la cual habían sido muchos más, pero contaban que mucho tiempo atrás había ocurrido una enorme inundación, una catástrofe natural que había anegado incluso las planicies patagónicas, y que la mortandad de tehuelches había sido tal que habían quedado reducidos a solo unos miles de personas. Lo cierto es que uno de los intereses del Estado argentino era poblar para afianzar los derechos argentinos sobre la región y para que esa población fuera la encargada de explotar económicamente la región. Lista entonces observa y escribe sobre la Patagonia determinado por dos tipos de interés: el científico, y por eso está atento a las características naturales de la zona, a la fauna, a la flora, a la geología, y por otro lado los intereses del Estado, y por eso también mira las posibilidades agrícolas de la zona. No hay que olvidar que Lista hace sus viajes financiado en parte por una institución científica de la época, la Sociedad Científica Argentina, y en parte por el gobierno argentino. Y ante unos y otros tiene el deber de presentar informes. Y esos informes son precisamente la base sobre la que escribió los libros sobre la Patagonia que estamos comentando hoy en Patagonia, Territorio de las Palabras.